Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, qué privilegio, Señor, poder reunirnos, Señor, en este tu día, Señor, en el primer día de la semana, Señor, para honrarte, para alabarte, mi Señor, para recibir tu consejo, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, Maestro, una cosa es lo que yo comparto, Señor, y de pronto la gente recibe, Señor, pero si tú no convences, Espíritu Santo de Dios, en vano trabajamos. En vano la sabiduría del ministro, en vano, Señor, la sabiduría del mundo, Señor. Solo tú convences de pecado, de justicia y de juicio. Te damos la honra a ti, Señor, el loor, la alabanza, la adoración, nuestro temor, Señor. Glorifica tu palabra en este día, Señor, como hasta ahora la has glorificado en todo aquel que ha querido, Señor, porque tu palabra es únicamente para el que quiere. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy continuamos con esta muy importante enseñanza doctrinal, porque esta enseñanza sobre la armadura de Dios es pura doctrina que nos enseña a vivir, que nos capacita para vivir, que nos capacita para entender su palabra, que nos capacita para entender todo el poder que el Señor ha derramado a través de su gracia en todo lo que Él nos ha entregado. Bendito es el nombre del Señor. Hoy estamos en la número 42 y esta es la séptima parte de la oración en el Espíritu Santo. Hemos visto por la palabra que orar en el Espíritu Santo no tiene que ver con nada relacionado con lenguas o con idiomas o con dones de ningún ser humano. La oración en el Espíritu Santo, como lo dice, como cuando dice que el que está en Cristo, ese en es una proposición que habla de posición en el Espíritu Santo, o sea, siendo uno con el Espíritu. Como dice la palabra, que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6, 17. Entonces, la oración en el Espíritu es orar en el Espíritu Santo. Es siendo uno con el Espíritu, es siendo guiado por el Espíritu, es siendo enseñado por el Espíritu, es andando en el Espíritu, es viviendo en el Espíritu. Entonces, a ver si los llevamos a darle mantenimiento, porque tenemos, el Señor nos ha provisto. Pero gloria a Dios, hermano. Usted sabe que este es un ministerio que
el Señor lo ha levantado y se ha sostenido solamente por la misericordia del Señor. Así que gloria a Dios, pero aquí lo que no falta es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, para su vida y para la mía, ¿ah? Porque ambos la necesitamos. Entonces estamos viendo diferentes condiciones para que los creyentes podamos orar en el Espíritu Santo. Así como lo dice, en todo tiempo debemos orar en el Espíritu Santo. O sea, toda oración tiene que ser en el Espíritu Santo. Significa en comunión con Dios, en unión con Dios, siguiendo las pisadas del Señor. Eso es en el Espíritu Santo. Entonces, vimos, porque estamos avanzando, en el Padre Nuestro que Dios tiene que ser primero en nuestra oración. Él no comienza la oración diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos, en fin, no. Él comienza con adorando al Padre, exaltando al Padre, reconociendo al Padre, reconociendo la santidad del Padre, la santidad de su nombre, el poder de su reino. Por eso dice, venga a nosotros tu reino. Y continúa, hágase tu voluntad aquí en nuestra vida como se hace en el cielo. En el cielo no se hace una voluntad permisiva, sino la voluntad perfecta de Dios. Entonces a eso nos llama. Entonces es lo primero que vimos. Y estamos viendo que eso es parte de lo que el Señor enseñó en la constitución del reino, ahí en Mateo 6. Estamos viendo que si el propósito de toda oración, cualquier oración que hagamos, no es que el Padre sea glorificado, no habrá respuesta. Usted ve toda la cantidad de versículos en el Nuevo Testamento, como habla el Señor de que Él nos dará todas las cosas que pidamos. Dice, cualquier cosa que pidamos, todo nos lo dará. Dice, si el Padre es glorificado en el Hijo. Entonces, muy importante que si en nuestra oración no está como primer propósito el que Dios sea glorificado en nuestro pedido, entonces el Señor dice que no habrá respuesta. A mí me parece, viendo tanta doctrina bíblica en la palabra, tanta doctrina en la palabra, que esta es una en la que el Señor insiste múltiples de veces, en que Él a nuestra oración prometió responder a cada oración, o sea, a todas nuestras oraciones, a todas. El Señor insiste en el Nuevo Testamento en ello, y por lo general no es lo que se ve en la iglesia, o no es lo que se ve en nuestras vidas. Yo he pedido muchas cosas y he visto una que otra. Entonces, pero estos grandes hombres de Dios que ya vimos, ellos afirman y aseguran que recibieron respuesta de Dios de cada oración que hicieron. Entonces, por eso estamos cada vez metiéndonos más para poder ir entendiendo a qué se refiere el Señor cuando nos dice de que tiene que ser Dios glorificado en nuestro pedido, en nuestra oración. Vayamos al Salmo 148 para que veamos algunos porqués. El Señor Jesús quiere que únicamente el Padre sea glorificado en nuestras oraciones. Mire lo que dice Salmo 148:1. Alabad al Señor desde los cielos. Mire, desde los cielos, o sea, en los cielos sabemos que hay los ángeles, querubines, serafines, o sea, todo lo que hay en el cielo. Dice, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Mire usted, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos.
Alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creados. Verso 7. Todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Porque es que el Señor Jesucristo quiere que en cada oración le demos la gloria al Señor, no de palabras, sino que su nombre sea glorificado en ese pedido, pero mucho antes del pedido. Entonces, muy importante, el Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe, alabe. Ojo que alabar no es cantar. Es como muchas veces, alguna vez nosotros pudimos haber dicho, no te alabes tanto. O sea, cuando usted dice, es que yo, tantas cosas, alabar es reconocer. Alabar, y para alabar a Dios hay que conocerlo. Para alabar a Dios hay que conocer qué dice la palabra de Dios, para poder darle la gloria que es debida. Muy importante. Apocalipsis 5:13, mire lo que dice, exactamente lo mismo que Cristo busca. Dice, y a todo lo creado, Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo, mire, todos los ángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, todo lo que existe en el cielo, y a todo lo creado que está en el cielo, ojo, lo creado. Y sobre la tierra, todo lo que se ha creado, ahí ya incluyó todo ser vivo, no importa el tamaño, no importa su género. Y sobre la tierra, y debajo de la tierra, todo lo que hay. Y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, o que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Padre, y al Cordero, al Hijo, al que vino a dar su vida por nosotros, aquel que rescató nuestra vida del hoyo cenagoso, del vómito, de la mentira, de la maldad, de la fornicación, del adulterio, el que restauró nuestros hogares, aquel que tiene el poder para renovarnos, para cambiarnos, para transformarnos, no para darnos una religión que no sirve para nada. La religión es el opio del pueblo. Estoy de acuerdo con Carlos Marx en eso. Es el opio del pueblo, cualquier religión. Hay mucha gente que de pronto está aquí, que simplemente están en una religión, cambiaron de religión. Qué grave, porque Dios no es religión, su palabra, Él dice que su palabra es viva y eficaz, es espíritu y es vida. Nosotros muchos aquí podemos dar testimonio del poder de su palabra en nuestras vidas, en nuestros hogares. Entonces, y al Cordero, ese que hizo esa obra de perfecta en nuestra vida, ese que hizo la obra aquí en la cruz y que después nos envió su Espíritu Santo para que comience a hacer, haciendo su obra ya en nuestro corazón, en nuestra vida, regenerándonos, renovándonos, santificándonos para después glorificarnos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces dice a Él que está sentado en el trono, todo lo del universo lo menciona aquí, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, muy importante, por eso es que si el propósito de toda nuestra oración no es que el Padre sea glorificado en el Señor Jesús, no habrá respuesta. Pues es muy fácil uno venir, madrugar, arrepentirse y venir y decirle, Señor, te doy la gloria, pero es que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con palabras, tiene que ver con hechos. Habla de una posición. Cuando la gente entraba en el tabernáculo o en el templo, la gente en su cuerpo tenían que venir a ser lavados y tenían que hacer unos ritos para poder entrar al lugar santo, donde el Espíritu Santo comienza la obra.
a través de los 7 espíritus de Dios, que tiene que ver con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, con inteligencia, con consejo, con poder de Dios y con temor de Dios en nuestras vidas. Eso es un hecho real que nos tiene que pasar. Y todo eso lo produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, muy importante entender, hermanos, según todo esto, la creación existe para revelar su gloria. Por eso dice que todo en el universo le dé la gloria. O sea, la creación existe para revelar su gloria, para mostrar su gloria. Todo aquello que no es para la gloria de Dios es pecado, tinieblas y muerte. Es una realidad. Es solamente en la glorificación de Dios, glorificando a Dios, que las criaturas podemos ser glorificados. Claramente lo dice la palabra. Lo que hizo el Señor Jesús, darse a sí mismo toda su vida, porque Él vino y Él dijo, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. O sea, mi alimento es la gloria del Padre, ese es mi alimento. Vivo para el Padre, respiro para el Padre, obedezco al Padre, soy uno con el Padre. Lo dice en la oración sumo sacerdotal de Juan 17. Entonces, muy importante, lo que hizo Jesús, darse a sí mismo toda su vida, es lo mismo que Él espera de nosotros. Ese es el deber de cualquier persona que ha sido redimida, no que cambió de religión. La religión no sirve para nada, es un cuento. Solo aquel que busca que Dios sea glorificado, según todo este contexto, en su vida, verá la respuesta a la oración. Eso lo dice Andrew Murray. Solo aquel que busca que Dios sea glorificado. Ojo, no en un dicho de boca, Señor, te glorifico. Usted no ven tantas veces, tantos predicadores que dicen por ahí 100 veces en una sola prédica. 100 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Vaya, mire sus vidas. Mire sus vidas. Entonces, Dios habla de fruto y el fruto es físico. Físico, usted no tiene un árbol de mango en la casa y va a coger, a pensar, a hacerse la idea de que hay el fruto y hace que se lo come. No, un fruto verdadero que usted lo pueda coger, comérselo, alimentarlo. Se ve el fruto en el alimento, en todo. Entonces, asimismo, Dios quiere una gloria de fruto, de verdad. Entonces, solo aquel que busca en su vida que Dios sea glorificado, verá la respuesta. Eso es lo que dicen estos siervos del Señor. Entonces la pregunta es, porque la iglesia está llena de religión, únicamente cambiamos de sitio. Primero íbamos a un lugar tradicional y ahora vamos a otro lugar. Pero verdaderamente la pregunta para nosotros es, ¿verdaderamente estamos siguiendo las pisadas de Cristo, como Él dice? Con el único propósito que Él tuvo, que el Padre sea glorificado en nuestra vida. Esa es la pregunta. Entonces, en el Señor Jesucristo podemos ver en qué forma Él glorificó al Padre. Y en la forma que Él glorificó al Padre, al decir que sigamos sus pisadas, podremos nosotros glorificar al Padre. El Señor glorificó al Padre en la cruz, en su vida y en la cruz. Por eso es que el Señor, el primer llamado que le hace a la persona que no conoce de Dios, el primer llamado que le hace, el que quiera. El que quiera venir en pos de mí, dice en pos de Él, en pos de su palabra, no en pos de una religión, llámese como se llame, católica, esto o aquello, no importa. Es en pos de Cristo y en pos de su bendita palabra. Eso es todo. Entonces, por eso el primer llamado es: tome su cruz cada día. Así como el Señor tomó su cruz, nos toca a nosotros tomar la cruz. Y la cruz tiene que ver con obediencia al mandato de Dios. Esa es la cruz. Obediencia a la palabra. Es muy importante. Vayamos a primera de Juan 17:1. Esa es la oración más larga y más tremenda que hizo el Señor Jesucristo sobre la tierra. La oración sumo sacerdotal. Juan 17:1. Para que entendamos cómo es que el Señor quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Dice: Padre,
la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, Él, después de que terminó la cena, dice que se levantó Judas y Él le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que Judas salió. Y entonces Él dice: ahora es glorificado el Padre en el Hijo. Ahora que iba a la cruz, ahora que iba a morir, porque ese era el pacto que Él tenía con Dios antes de la fundación del mundo. Dice en Apocalipsis: el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Se cumplió hace 2000 años. Entonces aquí ya viene y le dice en Juan 17, en la oración sumo sacerdotal: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Entonces, en la muerte de Jesús, Él le glorificó al Padre, y por medio de la muerte, el Señor también fue glorificado, juntamente con el Padre, claramente lo dice. Entonces, igualmente nosotros, únicamente, hermanos, el creyente, por eso la Biblia dice claramente que si la semilla, esta semilla que crece y que envejece, que da fruto y que después muere, si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Usted ve cualquier semilla en el mundo, si esa semilla no muere, nunca va a llevar fruto. Entonces, si nosotros no morimos, y habla de no una muerte de sepultura, habla de una muerte al yo, una muerte a nuestra vida anterior. Por eso dice que hay un viejo hombre, el que está enseñado a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a la trampa, todo lo que se pueda, todo se vale. Los ojos del hombre nunca se sacian, téngalo claro. Claro. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él produce una nueva persona, lo llama nuevo hombre. Y ese es el que Él empodera para que glorifique a Dios. El viejo hombre no puede. Entonces, así como Cristo con su vida y con su muerte en la cruz glorificó al Padre, esa es la forma, la única forma en que nosotros podemos comenzar a glorificar a Dios, muriendo al yo, para que seamos como aquellos que dice el Señor, que seamos como vivos entre los muertos. ¿Cuántos están en la familia y la única persona que glorifica a Dios ahí, la única persona que alaba a Dios ahí es esa, que murió al yo y que está en un proceso de regeneración, de renovación, de santificación? Mire lo que dice Romanos 6:11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. A eso es lo que llama el Señor, morir al pecado. O sea, el Señor promete que el pecado nunca más se enseñoreará de nosotros. O sea, yo me acuerdo en tiempos cuando yo vivía mi vida antes de conocer del Señor, antes de Cristo, me forzaba, hermano, jovencito, me iba y me confesaba y salía y apenas decía la primera palabra, ya seguía hasta que volvía a confesar. Imposible. Igual, así no vaya o no vaya a una iglesia de esas, uno no podía contra el pecado, era imposible. Hasta que viene el Señor y nos empodera y Él dice: a partir de ahora el pecado nunca más se enseñoreará. O sea, nunca más será tu jefe. Ahora en su vida y en mi vida hay un poder que le puede decir al pecado: no. Es algo sobrenatural. Si usted se esfuerza y se esfuerza por no pecar y por no pecar, usted no tiene poder o no le ha dado lugar al poder del Señor. Por eso la única diferencia entre todas las miles de religiones que hay en el mundo es una sola: el Espíritu Santo. Y las iglesias o los concilios religiosos lo comparan con un don de lenguas. O sea, que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Orar en aquel que hace la diferencia en todas las religiones del mundo, en el Espíritu Santo. En ese es que hay que orar. En esa posición, guiados por Él, vivificados por Él, enseñados por Él.
a través de su preciosa, bendita y eterna palabra. Entonces, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues, si Cristo no es nuestro Señor, no hay nada. Que mucha gente en la religión se conforma con tener dones. El Señor dice, en aquel día me diréis, Señor, mira, yo en tu nombre hice esto, hablé lenguas, profeticé, hice milagros, levanté muertos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Y pues le dice, en otro lado dice, ¿por qué me decís, Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Es obvio. En la vida del Señor, aquel que no hace la voluntad de Dios, Él nos dice, ¿por qué me dice Señor? Si toda oración tiene que ser en el nombre del Señor, entonces imagínense, ya de entrada no hay respuesta. Además que no hay gloria para Dios por ningún lado, porque si no hacemos su voluntad, Él mismo nos prohíbe decirle Señor. Por eso dice por allá en 2:20, dice, enseguida me acuerdo y se los digo, hermano, por eso dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. Entonces, si hay iniquidad en nuestra vida, si hay pecado en nuestra vida, si no hay poder, hermano, la diferencia entre la religión y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos empodera. Ya lo que antes lo vencía a usted y me vencía a mí, ya no tiene poder para vencernos. Hay gente que está bregando a no mirar a esto, o sea, a vestir de formas porque son mandatos de hombres, en fin. No, hermano, no, cuando el Espíritu Santo te convence, Él te convence y hay poder, no importa lo que venga, hay poder sobrenatural en la vida. Esa es la gran diferencia entre la religión y unidos al Señor. Es muy importante entender esto es básico. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Por ejemplo, hay gente que habla sobre muchas cosas que se hacen hoy en día en el cuerpo, las personas, hermanos, y entonces dicen que los tatuajes, que esto y aquello, pero mire lo que dice aquí, porque habéis sido comprado por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, antes del Señor hicimos muchas cosas, hicimos cosas peores que esa, porque eso ahí no hay ninguna maldad en eso. Pero ya cuando viene la luz a uno, ya uno dice, ay Señor, guíame para hacer lo que tú quieres y ya. Pero entonces mire el poder que hay. Si nuestro cuerpo es del Señor, no de una religión, no de pastores, porque es que la gente vive para adorar al pedazo de carne, al brazo de carne, a los ministros ungidos, y los llaman hasta reverendos. ¿Qué reverendo? Un reverendo es uno que es digno de toda reverencia, o sea, de postrarnos ante Él. El único digno de reverencia es el Señor. Entonces, hermanos, Dios nos llamó a los unos y a los otros, nos llamó, ¿para qué? Para que lo glorifiquemos con nuestra vida, totalmente, y eso es lo que Dios busca. Entonces, es pues estando muertos en cuanto a nosotros mismos y vivos para con Dios, que tendremos poder de glorificarlo. Eso es lo que Dios quiere cuando dice que Él responderá a toda oración, cuando el Padre es glorificado. Y hablas de un fruto. Muy importante. Bendito es el nombre del Señor. Como hijos de Dios, hermanos, como hijos de Dios que somos empoderados, no por una religión, no por una filosofía religiosa, sino, hermano, hay algo sobrenatural, el Espíritu. Por eso Dios nos llama a orar en el Espíritu, a ser uno con el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Como hijos de Dios, tenemos poder para decidir vivir solo para la gloria del Padre, así como Cristo vivió. Y ese es el pedido del Señor. Entonces, solamente en Él hay poder, hermanos, para poder vivir para agradar al Señor.
andando en el Espíritu, sirviéndole al Señor en el Espíritu, o sea, en la voluntad de Dios, a eso se refiere, en la voluntad de Dios, adorarlo en el Espíritu. Porque es que, como le decía el Señor por allá a Saúl, se agradará el Señor en todo lo que quieres traer. Hay gente en iglesias que le llevan montones de dinero a las iglesias. Y de pronto sienten una paz porque están dando. El Señor que dice en la palabra, ¿se agradará el Señor en lo que tú me estás trayendo? No, más bien me agrado yo en que tú me obedezcas. ¿Tiene sentido o no? Es común, sentido común, hermano. Sentido común. Sumisos y sujetos a su palabra. Pero ¿quién da ese poder? El Señor. Eso no es un lavado de cerebro, hermanos. Estaba viendo ayer una película que es Dios no está muerto, la número 1, en donde muestran mucha cosa de ciencia de Hopkins y de John Lennox, que es un profesor de varias universidades en Cambridge y en otras universidades en Inglaterra, que es uno de los genios más grandes que hay hoy en día, un hombre enamorado de Dios, un hombre que contradice a todos los científicos. ¿Pero por qué? Porque está al nivel de ellos y cómo los ridiculiza a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que, hermano, la ciencia toda habla del poder y la gloria de Dios. Entonces nosotros no es que nos lavan el cerebro para venir, no, es una convicción que nos da el Señor, así como a estos científicos, sumisos y sujetos a la palabra y al Espíritu. Así nuestros deseos ya no serán nuestros, hermanos, sino deseos para glorificar a Dios. Como cuando usted se casa. Anteriormente sus deseos eran para vénganos tu reino, todo lo que se pueda. Cuando usted se casa, debe ser que el deseo debe ser de complacer a su esposa y de su esposa complacerlo a usted, como dice el Señor. Entonces, cuando al haber sido comprados por el Señor, al venir al Señor, al Él transformar nuestra vida, al Él bendecir nuestra vida, hermano, ¿qué quiere Dios? Que lo glorifiquemos con esa vida que Él nos dio, vida nueva. Nuestros deseos ya no serán nuestros, sino para Él. Y nuestro objetivo principal, como dice Cristo, será vivir para la gloria de Dios. Y entendamos esto, como ya lo mencioné. Glorificar a Dios no es venir o estar en la casa o en algún lugar y espontáneamente venir y comenzar a decirle, Señor, yo te glorifico, yo te doy toda la gloria, te doy toda la honra, y mencionar muchas cosas. No tiene que ver con eso. Porque entonces todo el mundo solo tendría que decir eso, hermano, una oración, y mencionar que el Padre sea glorificado. Solo aquel que vive para la gloria de Dios, o sea, solo cuando hay fruto en nuestra vida, podemos orar que el Padre sea glorificado en nuestra oración. Porque primero debe ser glorificado en nuestra vida. O sea, esto no es cuestión, hermano, es un engaño. Es engañarnos a nosotros mismos, yo venir a decirle al Señor que seas glorificado y cantarle cosas bonitas y salgo a seguir mi vida independiente de Dios. Es lógico. Miren el ejército, la gente tiene que hacer lo que dicta, o al menos en Estados Unidos. Aquí en Colombia no sé, me imagino que debe ser igual. Pero allá los entrenan y son sujetos y no pueden hacer pactos con nadie, con ninguna nación. Tienen que estar sujetos. En el Señor hay libertad. Usted lo hace y yo lo hacemos porque lo amamos. Porque Él nos amó primero por nuestras bendiciones. Por eso dice por allá en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, nos dice, a mí me dice, te ruego por las misericordias que Dios ha tenido contigo. Ay, Dios mío, no tendría hogar. A lo mejor estuviera en una tumba o en una cárcel o quién sabe dónde. Entonces yo sí le entiendo, os ruego por las misericordias de Dios, por las bendiciones de Dios, por el perdón de Dios, por el derramamiento de su gracia sobre tu vida. Te ruego por todo lo que te ha dado el Señor, que presentéis tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí ve? Es una vida, no es una oración de Dios te glorifico. Muy importante. Entonces, la obediencia al primero fruto en nuestra vida, por eso nos llama a vivir en el Espíritu, a orar en el Espíritu.
es la que da el poder para la gracia del segundo, que Dios sea glorificado y Jesucristo responda a nuestra oración. Así es. Dice Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que haga, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es profundo. Esto no es comerme un pastel y decir gloria a Dios. Cuando hay una vida para la gloria de Dios, todo lo que hacemos, siempre Dios va a ser glorificado. Por eso que usted y yo, cuando nos comemos un pedazo de pan o algo, le decimos: Señor, te bendigo y te doy gracias por este pedazo de pan. Hoy hay millones y millones y millones que no lo van a probar. Y hoy hay millones que se han muerto por no tener este pan que tú me das en abundancia. Hermano, ¿qué pierde uno con glorificar a Dios? Reconocer su grandeza en el alimento, en el trabajo. Señor, te bendigo por mi trabajo. Hay miles que están buscando trabajo. Hay hogares que están dividiendo porque no pueden sostener la casa, no pueden sostener. Hermanos, ¿estoy hablando bobadas o es una realidad? La Biblia dice que seamos agradecidos siempre, en todo y por todo con el Señor. Sentido común, hermano. Es como cuando usted es agradecido con sus padres, agradecidos en la empresa, agradecidos en todo, hermano. Dice que seamos agradecidos y que le demos la gloria a Dios. Entonces, es un sistema, es una vida, hermano. Es un estilo de vida. Entonces, cuando nuestra oración es parte de una vida entregada para la gloria de Dios, Jesús glorificará al Padre respondiendo a nuestra oración. Es lo que dice. Ya lo vimos. En Juan 14, creo que es 12 al final, el Señor le dice: y yo voy al Padre. O sea, está hablándoles de que Él iba a ir, después de que muriera, iba a ir al Padre. Y lo que sigue es: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué, Señor? Para que mi Padre sea glorificado. O sea, que Dios no recibe gloria si no hay respuesta a nuestra oración. O sea, que en cada oración que Dios responda, el Padre es glorificado. Si no hay respuesta, el Padre no es glorificado en nuestra vida. Hermanos, sentido común. Eso es lo que dice el Señor. Pues es una realidad. El Señor dio su vida por nosotros, envió su Espíritu, nos llena con su Espíritu. Viene y mora en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en nuestra vida, hermano. O sea, Él lo hace todo. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es: Señor, sí, lo acepto, yo quiero. Por eso cuando el Señor viene y no dice: usted tiene que hacer esto. No, el Señor dice: el que quiera. La religión, usted tiene que hacer esto, si no se condena. En el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí. Él comienza a hacer una obra sobrenatural. Sobrenatural. Dice el Salmo 85:13. Mire lo que dice: la justicia irá delante de él. Está hablando de Jesús, de Jesucristo. Y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, cuando nosotros seguimos los pasos de Cristo, estamos andando en el camino. Por eso el Señor por allá dice en uno de los salmos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que tus caminos. Pero cuando venimos a Cristo, no a una religión, sea, llámela católica, cristiana, evangélica, llámela como quiera, póngale nombre. Dios no nos llamó a una religión, nos llamó a una relación a través de su preciosa palabra. Eso es todo. Entonces, aquí dice que la justicia andará delante de él, del Mesías, del Cristo, y sus pasos nos pondrá por camino. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, entonces los pensamientos de Dios vienen a ser nuestro pensamiento. La Biblia dice que tengamos la mente de Cristo, los pensamientos de Dios, y nuestros caminos serán los caminos de Cristo, porque Él nos los pondrá por camino, sus pisadas. Mire qué hermoso, usted y yo ya poder estar en los pensamientos de Dios, que son más altos. Compare con lo que éramos antes, no comparemos con el mundo.
yo me comparo mis pensamientos con mis pensamientos de antes. Ay, Dios mío, ahora son los pensamientos de la palabra del Señor. Y anteriormente los pensamientos del mundo. Todo se valía. Y mis caminos eran los del mundo. Ahora mis caminos son los del Señor. Así debe ser, hermano. No es una religión. Primera de Pedro 2:21. Cuando habla del sufrimiento del creyente, cuando habla de los padecimientos por causa de Cristo, dice, Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. O sea, a los creyentes Dios nos llamó para esto. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, hermano, a veces hay situaciones, a veces hay dificultades, a veces hay escasez. El Señor pasó por todo eso. A veces hay tentaciones. Señor, eso nos lo dejó el Señor para que lo andemos. Primera de Juan 2:6. Dice, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en el Señor. O sea, yo soy cristiano, o yo soy del Señor. El que dice eso, dice, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Dice que anduvo haciendo bien, dice que anduvo obedeciendo al Padre, dice que anduvo haciendo la voluntad de Dios, dice que anduvo perdonando, amando. Y anduvo para la gloria de Dios, su vida y su muerte, con todo glorificó al Señor. Entonces, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Fácil. Dice uno de estos preciosos predicadores que ya está muerto, que cuando hay muy poca oración que pueda ser contestada, el Padre no es glorificado. Es lo mismo que dice Cristo. Pero esto lo dice con autoridad porque dicen ellos que Dios les contestó todas, el 100% de sus oraciones. A veces Dios prueba, pero siempre les contestó. A veces no hay mismo, pero siempre les contestó. Eso dicen ellos en sus libros. También dice que si la oración de Dios no ha sido nuestro propósito, o sea, si la gloria de Dios en nuestra oración no ha sido nuestro propósito, no ha habido una oración de fe. Si ve que es diferente a lo que nos ha enseñado la religión. Todo se centra en la gloria de Dios, todo. Todo. Si la gloria de Dios no ha sido nuestro propósito, no ha habido una oración de fe en nuestra vida. Eso es lo que enseña Cristo en la constitución del reino. Ahí dice, el que busca halla, el que pide se le da, al que toca se le abre. Lo dice el Señor, o sea que hay respuesta para todos. Juan 5:44. Mire, por eso es que, hermanos, mire lo claro que es el Señor. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? O sea, esa fe que salva, esa fe que glorifica a Dios. Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del único Dios. ¿Cuántos son detrás del pastor? Ay, pastor, todo es detrás del pedazo de carne. Todo es, hermano, buscando glorificar al pedazo de carne. Por ahí hay una iglesia, y seguro que hay muchas, en donde hay dos filas cuando van a pedir las ofrendas, o como lo llamen. Y la fila del pastor es la más larga. Y todo va a abrazar el pedazo de carne. Hermanos, lo que hay que abrazar es al Señor, abrazando su palabra, obedeciendo su palabra, mostrando su vida en nosotros, hermano, en el trabajo, en el metro, cuando haya prueba, cuando haya circunstancias. A eso es lo que se refiere el Señor. A eso es seguir sus pisadas. Ya lo leímos en Primera de Pedro. ¿Cómo podéis vosotros querer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios verdadero? Entonces,
Dice, es solo aquel que mengua y deja a un lado sus propios intereses que buscará solamente la gloria de Dios en su petición. Solo aquel que... Eso lo dicen estos preciosos hombres. Juan 7:18, ya estamos terminando, hermanos. Mire lo claro que es el Señor en su palabra. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, hermano, o sus propios intereses. ¿Cuántas veces nuestra oración ha sido eso? Yo lo digo por mí, por falta de entendimiento. Claro, buscaba cosas que Dios quiere darnos, pero que el Señor nos ayude a entender. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, sus propios intereses busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, está hablando de él, pero las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. O sea, hay injusticia en nuestra vida si no buscamos que el Señor sea glorificado en nuestra vida por todo lo que Él ha hecho. Si no vivimos para que Dios sea glorificado en nuestra vida, si el que Dios sea glorificado no está en nuestras peticiones, entonces no estamos siguiendo la pisada de Cristo, ni lo estamos honrando. Romanos 14:8. Hasta ahora hemos visto dos condiciones, pero vamos a seguir viendo otras condiciones preciosas que son necesarias para orar en el Espíritu Santo. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, para su gloria. Este es el creyente redimido, que está siendo regenerado, renovado, santificado a través de su palabra. Esa es la única manera, hermanos, si los que vivimos para el Señor morimos, es la única manera de que nuestros deseos ya no sean los nuestros, sino los del Señor. Y así, entonces, el Señor recibirá gloria. Solo viviendo para el Señor, hermanos, o sea, permitiendo, que nos toca a nosotros, permitir que la palabra de Dios obre esos 4 poderes sobrenaturales, celestiales en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios obra, dice que es viva. Usted lee un libro y ya, ¿para qué lo va a volver a leer? Ya lo leyó. Pero usted la palabra, mientras más lo busque, mientras más lea, mientras más le dé el Señor entendimiento, más le va a hablar y más le va a hablar y más le va a hablar, porque es infinita. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Es eterna. Entonces, es solo, la palabra es viva, es eficaz. Usted puede ver la eficacia de la palabra cuando hay falta de perdón y vienen y nos enseña la palabra de perdón y de que debemos perdonar. Pues esa es una de las condiciones que vamos a ver. No alcanza hoy. Cuando usted logra el Señor convencerlo de perdonar, usted perdona y entonces muestra la eficacia de esa palabra. Ya pasa a haber comunión entre esas personas, pasa a haber amor, pasan a tener deseos preciosos que glorifican a Dios. Esa es la eficacia, es viva, es espíritu y es vida. Esa es la palabra. Por eso todo el Salmo 119 habla de la adoración, de la alabanza a la palabra del Señor. Pero solo así, hermano, podremos dar al Señor a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, no a través de ningún don. Nada que ver, cero. Es solo a través del fruto del Espíritu, pues todo viene del cielo. No a través de ningún don. Solo así le podremos dar la gloria que es debida. Yo me he puesto a analizar, Señor, ¿cómo te damos la gloria que es debida? La que es debida.
Dice Salmo 29:2. Mire qué precioso. Esto fue dicho hace 3000 años por el salmista David. Dad al Señor la gloria debida. Ojo, debida, no cualquier gloria. Ya vimos en el Salmo 148 todos los ángeles, querubines, serafines en el cielo, todo en la tierra, todo lo que respira, los montes, todas las estrellas, todo en el universo. Dice que alabe y le dé la gloria al Señor. Entonces, cuando dice que le demos la gloria que es debida, hermano, usted, si ha sido rescatado, si hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestro pecado, de nuestra maldad, hermano, ya podremos entender a través de la palabra, de poder ya dar alguito de la gloria que es debida. Por eso él dice por allá: ¿a qué me compararéis? ¿Y a qué me haréis semejante? En Isaías. Dad al Señor la gloria que es debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Verso 9, la parte C. En su templo todo proclama su gloria. Ojo, si lo leemos literalmente, ay, qué bonito. Pero si usted reconoce de que usted y yo somos templo de Dios, somos templo del Dios vivo, entonces dice que en nosotros todo debe proclamar su gloria. Su gloria. Darle la gloria que es debida. Yo creo que unas pequeñas cositas son algo de eso. Por ejemplo, es mostrarle al mundo la obra de su nombre y de su palabra en nuestras vidas. Eso es darle la gloria, es parte de darle la gloria en nuestra vida. Que la gente vea que conoció a una persona antes y ahora conoce a otra totalmente diferente, que lo único que busca es el bien para esa persona que antes lo conocía como un amigo borracho o como fuese, y busque la bendición para esa vida. O sea, eso es parte de darle la gloria cuando se expresa en nosotros esa nueva vida. Es mostrarle al mundo el poder vivificador de la palabra. No, ojo, no el poder de una religión. La religión no tiene ningún poder. La religión es un cuento, es una mentira, es un engaño. Es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que nos transforma, la que nos renueva, la que nos regenera. El Espíritu Santo a través de su palabra. Sin el Espíritu Santo la palabra no tiene poder. Entonces, es mostrarle al mundo, a la esposa, al esposo, a la familia, hermanos, el poder vivificador de la palabra en todo tiempo. Ahí Dios recibe gloria. Es dejar ver en nosotros el fruto de esa gracia, de ese poder. Hermanos, amor, gozo, paz en medio de la tormenta, bondad, hermano, benignidad, fe, mansedumbre. Hermano, el propósito más alto del Señor es transformar nuestro carácter. Dice que tengamos el carácter de Cristo. Hermanos, y por lo general, mucha gente con el carácter que vino al Señor siguen iguales. Pero yo digo, peores. ¿Por qué? Porque ahora tienen el poder para ser transformados. No les interesa. Entonces, es dejar ver en nosotros el fruto del amor, el fruto de la paciencia, el fruto, hermano, de la humildad de Dios, el fruto de la mansedumbre y el fruto del temor de Dios. Temor de Dios. Entonces, hermano, darle la gloria que es debida a su nombre. Es permitir que su vida santa fluya a través de nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Salmo 160, 119, 160, la suma de toda tu palabra es igual a verdad. Que nos santifiquen la palabra. O sea, no hay otra forma de ser santos. O sea, de que el Señor nos renueve nuestra mente, cambie nuestro cassette y nos dé un nuevo cassette para que este computador trabaje guiado por el Espíritu, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, sirviendo en el Espíritu. Hermanos,
Qué realidad más grande. Glorificad pues a Dios, hermano, en vuestro cuerpo, en vuestra vida y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, qué precioso poder entender de que el Señor nos llamó a vivir para que el Padre sea glorificado en el Hijo y para que esa gloria de Dios se muestre en una vida transformada. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, todo lo que no se hace para tu gloria es pecado, Señor, en tus hijos redimidos, Señor, aquellos que son renovados, regenerados, Señor, que están siendo santificados, Señor. A eso nos llamas tú, mi Señor, a que todo lo que respire te alabe, te honre, Señor, porque nos has comprado, porque no somos nuestros, Señor amado. Señor, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, tú eres el que enseña, Señor. Tú eres el único que convence, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que tu palabra corra en nosotros, a que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que seamos realmente tocados, Señor, cambiados, glorificados, que esta palabra nos renueve, Señor. Glorifica, sigue glorificando tu palabra, mi Señor, para que nuestras vidas, Señor, podamos vivir para tu gloria. Si vivimos, vivimos para ti, si morimos, para ti morimos. Le damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro. Hermanos, yo quiero hacer un llamado. Por favor, cerremos los ojos. Hoy se ha regado la semilla, hermanos. Así como el Señor habla de diferentes terrenos, la semilla es la palabra. Es la que da fruto y crece, que cambia, que da vida, que alimenta, que vivifica, que transforma, que restaura, que salva. Hoy se ha regado esa semilla, pero dice el Señor que parte de esa semilla cayó en pedregales. Y dice que salió el sol, los problemas, las circunstancias, la vida. Y quemó la semilla y murió la palabra. Dice que otra cayó en el camino y dice que vinieron las aves, también situaciones, amigas, en fin, circunstancias. Y se llevaron la semilla y no pudo germinar y no pudo crecer y dar fruto. Dice que otra cayó sobre espinos. Hermano, cuando viene el fuego de la prueba en nuestras vidas, situaciones. Y dice que los espinos, los problemas crecieron, las circunstancias o el mundo o los deseos del mundo. Y esa semilla la ahogaron los espinos y la mataron. Pero dice también que una cayó en tierra fértil, en corazones que quieren que esa semilla de la palabra crezca, que germine y que dé fruto. Si tú, persona que nos visitas, o personas que estamos aquí en la iglesia, que estén viviendo una vida independiente de Dios, quiere realmente que esa semilla que hoy se regó germine, si quieres, porque dice que es únicamente para el que quiera, si quieres, no es cambio de religión. La Biblia católica es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, pero el problema no es la Biblia, es el ser humano. Si quieres recibir, el Señor dice que grandes multitudes le seguían. Y de un momento a otro dio la vuelta y les dijo, paren, paren. Y les dijo, el que quiera venir en pos de mí. Así que si aquí hay personas que verdaderamente la semilla cayó en ese terreno fértil y no simplemente en pedregales. Si quieres, con los ojos cerrados, si quieres, dile conmigo, Padre Celestial, yo te doy gracias y bendigo tu palabra, Señor. Señor, has hablado a mi corazón. Señor, yo no entiendo mucho, pero solo tú me puedes hacer entender. Señor, glorifica tu palabra para que corra y sea glorificada en mi vida. Señor amado, lávame, límpiame con tu palabra, límpiame con tu preciosa sangre, vivifícame, Señor. Señor, perdóname todos mis errores, todos mis pecados. Señor, yo quiero comenzar una relación contigo a través de tu palabra. Señor, perdóname. Dios mío, hazme esa persona
que solo tú puedes hacer que yo sea. Restáurame, Señor. Glorifícate en mi vida, Señor. Permíteme dar fruto. Señor, permíteme seguir tus pisadas. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, bendito.